Estamos de regreso aquí en Milet 360 analizando el giro de la información. Y sí, el pasado lunes fue un día interesante para la política nacional. No solamente fue el informe de gobierno de la presidenta, sino además coincide, y no es coincidencia en las políticas, dicen que en la política no hay coincidencia, con la entrada, con la llegada de los nuevos ministros y ministras del Poder Judicial Federal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de cientos de juzgadores federales. Y eso, a la voz de la presidenta, de nadie más, representa el máximo triunfo en un cambio de régimen político, como ella lo dice. Y fue interesante porque no fue un rito formalista donde simplemente vimos a las ministras y ministros con su toga, que por cierto sí usaron. Se especulaba que no se usaría, sí se usó. Solamente el ministro presidente, quien es de origen indígena, le puso un arreglo con un tejido tipo indígena al cuello. Se veía muy bonito, por cierto. Muy elegante y muy bonito. Pero no fue nada más eso. Se hizo pues la toma de protesta por parte del Congreso, en el Senado de la República. Rindieron protesta a las ministras y ministros. Y después de eso tuvieron un acto interesante, diría yo, enfrente de miles de personas con ritos incluso chamánicos e indígenas, donde hasta la deidad Quetzalcóatl llamaron para la impartición de justicia. Vamos a platicar con mi amigo Julio Jiménez. Él es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Seguramente tendrá algo interesantísimo que decir de esta, y hay que decirlo, ya no es una nueva etapa, como decíamos antes en la Corte, cuando se podían seccionar las etapas. Es, digamos, un nuevo poder judicial, es un nuevo momento, es una revolución del poder judicial, es algo que no hemos vivido. No sabemos en qué va a acabar, pero interesante es. Y ya está en la línea con nosotros Julio. Julio, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes a tu importante auditorio, a tus órdenes. Oye Julio, pues vimos echarles incienso y copal y hablar de Quetzalcóatl e hincarse a las ministras y ministros, y una especie de rito como de reivindicación a los pueblos originarios, los pueblos indígenas de México, también al pueblo afromexicano, que tiene reconocimiento legal hace pues menos de 7 años en nuestra Constitución. Y se ve bien, se ve diferente, pero todos sabemos, Julio, que se puede analizar al Poder Judicial, no se diga a la Corte de México y del mundo, no con sus ritos, fíjate cómo suena, con sus ritos de iniciación, sino con sus sentencias, Julio. ¿Qué podemos esperar? Rodrigo, debo decirte con absoluta responsabilidad y con mucha expectativa respecto de la llegada de nuevos integrantes del Poder Judicial, de los nuevos ministros, que tal parece que esta nueva era, este nuevo régimen de administración de justicia está más preocupado por los simbolismos, más preocupado en las ceremonias de corte religioso, cosa que yo respeto profundamente, pero me preocupa como jurista, como mexicano, en nuestra división iglesia-estado, en nuestro estado laico, esta situación donde las instituciones deben ser precisamente bajo una condición institucional laica, no deben hacer este tipo de ceremonias. Sin embargo, como bien referías hace un momento, es el nuevo estilo o es la nueva forma de demostrar que son cercanos al pueblo o al menos a las comunidades indígenas, que se identifican con los ritos y las ceremonias de corte religioso. Yo como jurista, como abogado, como mexicano, estaría más ocupado y preocupado por atender y resolver el gran rezago que hay el día de hoy en el Poder Judicial, por atender y resolver los problemas de injusticia, de corrupción e impunidad, por resolver con estricto apego a las reformas constitucionales, a los derechos humanos, atender con perspectiva de género a las víctimas de la violencia de género, atender los asuntos de desapariciones forzadas que hoy son producto de manifestaciones, incluso la intervención incluso de organismos internacionales. Es lo que yo esperaría del nuevo Poder Judicial. No olvidemos que son personas que llegaron bajo un proceso de elección popular. No olvidemos que son personas que no tienen carrera judicial. No olvidemos que son personas, que son ciudadanos con firmes convicciones democráticas, con ideales ciudadanos, pero necesitamos personas juzgadoras, necesitamos personas con formación, con experiencia, con conocimiento y con trayectoria, pero sobre todo con autonomía e independencia y criterio jurisdiccional, Rodrigo. Eso es lo que está en juego, Julio. A ver, uno no tiene, cuando alguien asume un cargo,
más que darle el beneficio de la duda. Lo que pasa es que en este caso se trata del Estado de Derecho de nuestro país, ¿no? Se trata de la libertad de las personas, de la vida de las personas, de la propiedad de las personas, de los derechos humanos de todas las mexicanas y mexicanos y de aquellos extranjeros que estén en nuestro país. Y se ha abusado un poco, no un poco, mucho, de la figura de Benito Juárez, quien fue, dicen, el único, previo al ahora ministro presidente de la Corte, indígena en ocupar este cargo. Pero el gran logro de Benito Juárez no fue llegar siendo indígena a la presidencia de la Corte, de la presidencia de la República. Sin duda fue un hito y es algo que hay que reconocer. No fue lo que hizo siendo presidente de la Corte, fue lo que hizo siendo presidente de la República. Ahí se creó Benito Juárez, el héroe nacional, ¿no? Hay que decirlo, la presión, la expectativa social que se tiene con esta nueva Corte es gigantesca. No puede haber tiempo de curva de aprendizaje. Hay asuntos con una calidad técnica superior. Y no solo eso, la justicia, y no vas a dejar mentir, Julio, la mayoría de las veces es impopular. Las decisiones judiciales no necesariamente son populares. Deben de ser correctas, deben de ser justas. Y vaya que vamos a probar ahora, sobre todo esto con lo que tú cerrabas tu comentario previo a cederme la palabra, Julio, que era la separación del poder, la autonomía del poder judicial, el decirle al poder ejecutivo: esto no va. Es donde vamos a probar realmente la capacidad y la ética de esta Corte, Julio. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rodrigo. La verdad es que hay altas expectativas. Existe incluso la desconfianza de los sectores productivos, de la inversión de capital, que son los que sostienen la economía de este país, porque si no hay certeza jurídica, no hay confianza institucional y no existe esta garantía mínima de independencia jurisdiccional e institucional, va a seguir creciendo esta desconfianza en las inversiones, va a seguir creciendo este sentido de desilusión de los mexicanos y de los ciudadanos, finalmente en este contexto donde tal parece que llegaron los recomendados, donde tal parece que llegaron los elegidos por un acordeón, donde tal parece que llegaron aquellos que tienen un compromiso pues tal vez inconfesable, porque no olvidemos que muchos de ellos fueron producto de un escándalo mediático en medios de comunicación y en medios digitales por su presunta vinculación con algunos grupos mediáticos, incluso con agrupaciones religiosas, incluso algunos de ellos señalados e imputados por la presunta comisión de delitos de alto impacto. Claro. Estoy muy preocupado porque veo gente que no me temo, así estoy muy escéptico respecto de su capacidad, estoy desconfiado respecto de su autonomía y estoy verdaderamente impactado ante esta nueva forma de pedirle a las deidades, a los dioses como a Quetzalcóatl, para que los guíen, para que los apoyen para su quehacer como personas juzgadoras. El máximo tribunal constitucional no puede estar sujeto ni puede estarle pidiendo a los dioses ni a sus creencias religiosas para hacer un buen trabajo. Los mexicanos y el México del siglo XXI empezar a asumir su responsabilidad constitucional y tiene que empezar a responder y a resolver los temas de urgente y obvia resolución que la reitero, las víctimas del delito, los justiciables, las personas que hoy requieren de una sentencia para recuperar su libertad, para recuperar su patrimonio, para ejercer sus derechos, en pocas palabras, es algo que los mexicanos, reitero, estaremos muy atentos, porque ahora existe la creación de un nuevo organismo conocido como el Tribunal de Disciplina Judicial. Ahí vamos a dar cuenta a los mexicanos si verdaderamente ese tribunal es un tribunal que establezca condiciones de disciplina y sanciones a aquellos malos juzgadores, o solo sea una nueva simulación institucional para perseguir a aquellos jueces que no se alineen o que no se sometan a los caprichos, a los intereses, a las venganzas institucionales o incluso a los intereses personales de algún personaje de la clase política gobernante o de algún gobernante en particular, Rodrigo. Claro, a ver, ¿a quién se deben los ministros y ministras de la Corte? A la Constitución, a eso. Claro. La Constitución, Totalmente. Fíjate, la Constitución mexicana es el pueblo de México, es eso. A la Constitución, primero la Constitución y después la Constitución. Y mira, lo que pasa es que entiendo tu temor, tu falta de certeza. No sabemos a dónde va a ir, ¿no?
Esperamos todos que vaya bien, pero eso se tiene que demostrar y se tiene que demostrar desde el primer día. Y no tiene que ser una corte cómoda para la presidenta, tanto la actual como los que sigan. Tiene que ser un poder judicial que defienda la Constitución. Eso es exactamente un tribunal constitucional. Ahí está el control constitucional de nuestro país. Yo creo que esto que ha celebrado Morena como un gran triunfo y un momento de festejo para el pueblo de México y un cambio de régimen, puede ser un arma de dos filos. Hay que recordar que ese fue exactamente el mismo discurso que usó Vicente Fox cuando ganó la presidencia de la República en el año 2000, primer gobierno de alternancia en la historia democrática de México, y la gran crítica del PRI, de entonces PRD, de todas sus decisiones y también, fíjate, y del Verde Ecologista, era que fue en alianza entonces el Verde con Fox y luego se dividieron, fue, no señor presidente, el triunfo no es llegar, sino qué hacer cuando uno llega. Y es exactamente lo mismo. Aquí el triunfo no son los primeros ministros y jueces y magistrados electos popularmente. Eso ya fue un momento preciso y exacto ocurrido hace unos meses. Ahora es la chamba de todos los días, los cientos de casos que tiene que atender cada juzgador a nivel nacional. En un país donde estados como aquí, nuestra matriz en el Estado de México, un juez tiene más o menos cada 100,000 habitantes 2.5 jueces, 100,000 habitantes 2.5 jueces, y un país como Alemania 25 jueces cada 100,000 habitantes. Somos un país donde hay una absoluta escasez de juzgadores y eso ha generado, pues, como tú decías, un importantísimo rezago que reciben ahora. No hay tiempo de aprender. Momento complicado, momento que sí, estamos en la cuerda floja. El beneficio de la duda, pero de resultado inmediato, estimado Julio. Totalmente de acuerdo, Rodrigo, amable auditorio. La verdad es que estaremos muy atentos, las barras, los colegios, las asociaciones de litigantes. Estaremos atentos del quehacer de estos nuevos personas juzgadoras, de estos nuevos representantes del Poder Judicial. Ya hoy pudimos dar cuenta en tribunales, al menos en Ciudad de México, pues que llegó un juez de esta nueva generación, que no supo atender, que no supo resolver una audiencia, que escuchó los alegatos de las partes, pero que no supo en términos jurídicos, en términos legales y técnicos, resolver con argumentos válidos y con fundamentos legales vigentes, resolver el problema de esta audiencia. Esto es algo alarmante, como bien referías. No hay tiempo para la curva de aprendizaje. No podemos estar esperando que se sigan acumulando expedientes y que sigan violentándose el derecho constitucional de acceso a la justicia pronta, expedita y gratuita de los mexicanos. Debemos empezar a exigir que este nuevo régimen o esta nueva era de administradores de justicia sean responsables, sean congruentes, pero sobre todo sean sensibles con las víctimas del delito y sean sobre todo comprometidos con este deber constitucional y con esta obligación profesional que han asumido a partir del 1 de septiembre. Y que bueno, entiendo que va a haber todavía muchos problemas más por esperar, pero estaremos atentos a este nuevo escenario, Rodrigo. Y lo iremos comentando contigo, estimado Julio. Pues gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Excelente tarde. Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Vamos a un corte comercial y regresamos.